primera persona vamos a hablar hoy sobre literatura, escritura, sobre el modo en que el arte de las letras ha saltado también a otros entornos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, y sobre el revisterismo, la revista como esa sobreviviente persistente de la cultura nacional. Y estamos con Junier Riquenes, alguien que además de sus dotes al escribir, exhibe muy buenas cualidades para promover el arte, la literatura, con proyectos que han mostrado como Claustrofobias una profundidad, una sistematicidad, pero que ahora felizmente ha asumido la dirección de la Gaceta de Cuba, esa revista emblemática de la cultura cubana, de esas que no se va a poder dejar de mencionar cuando se hable de las tradicionales como Orígenes o como otras que han sentado pauta en su tiempo. Y bienvenido, Junier. Muchas gracias. Un placer muy grande que estés aquí. Sí. Y quisiera comenzar por tu relación con la Gaceta. Quiere decir, sí. Supongo que nunca soñaste con que ibas a dirigir la Gaceta. La verdad que nunca soñé con dirigir la revista La Gaceta de Cuba. La conocí, fíjate, cuando yo tenía 19 años. Participé en un concurso de cuentos, en el concurso de cuentos que tenía la revista La Gaceta de Cuba. En esa ocasión fui mención y Norberto Codina, que fue su director hasta a la época anterior, pues dice, siempre hace esa historia de cómo yo cuando vivía en El Granizo, en Jiguaní, Granma, pues entré a la Gaceta. Y luego, pues bueno, ya la relación con la Gaceta comenzó como lector, por supuesto. Antes venía ya de lector, viviendo en Granma, siempre era una de las gacetas, una de las revistas, perdón, que estaba buscando siempre. Es como decías al inicio, la Gaceta de Cuba ha ido marcando la historia de nuestro país, la historia cultural cubana desde hace mucho tiempo. Y bueno, esa relación pues también vino luego con los concursos de poesía, con algunas menciones, becas, y lo más hermoso también yo creo que fue las colaboraciones que pude hacer en la Gaceta. Estuve invitado como editor en varios números, un número, por ejemplo, dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, un número, estuve invitado también como editor, colaborador, a preparar el número por el 500 aniversario de la ciudad de Santiago de Cuba, y otros números en los que tuve la posibilidad de trabajar. Y qué sorpresa, ¿no? La vida fue dando tantas vueltas hasta que, bueno, me propusieron de alguna forma dirigir esa revista. Y no podía decir que no, justo por esa historia que tiene, por esa relación con el equipo de trabajo anterior, Arturo Arango, Norberto Codina, y la historia que justamente recoge, la historia de la cultura cubana que recoge esa revista. Así que cuando a uno le hacen una propuesta como esa, claro, pues uno tiene que asumirla de inmediato. Por supuesto, ser un heredero bien digno de todo aquello. Y la Gaceta ha sido escenario para muchos de nosotros desarrollarnos en la vida cultural. Pero también la Gaceta ha marcado la pauta de hacer una revista, y en eso tiene mucho que ver su director emérito, ya podríamos decir, o director de honor, vamos a pensar así, que es Norberto Codina, con ese equipo que supo aunar, que es una revista que además no se ha deslucido, es una revista que no ha acudido al facilismo, que ha trabajado en función de que cada texto que se publique tenga un impacto real en la vida cultural cubana, pero además con una calidad. ¿Cuáles son esas calidades de la revista La Gaceta de Cuba que Junier Riquenes pretende mantener en su mandato? Sí, bueno, para mí, por supuesto, va a ser un periodo de trabajo sumamente, digamos, de mucho compromiso, pero también hay un legado evidentemente muy alto. Yo voy a tratar justamente de hacer primero, en este primer periodo y en estos primeros días, ya hemos estado trabajando con los archivos de las revistas. Yo creo que es justo que las personas, algunas personas o lectores que han seguido la Gaceta no pueden tener todos los números, pero ya se está trabajando con la Biblioteca Nacional de Cuba. De hecho, ya en la Feria del Libro pasada, Feria Internacional del Libro La Habana, se circuló una primera versión de la digitalización de las revistas, que las personas puedan conocer cuáles son todos esos materiales que se publicaron o que se han publicado hasta el momento, porque la Gaceta sigue, y que las personas puedan conocer cuáles fueron los dossiers, cuáles fueron los homenajes a importantes personalidades de la cultura cubana, cuáles fueron los dossiers tan importantes que aparecen en la revista La Gaceta de Cuba, cuáles fueron los ganadores en los concursos de poesía, de cuento, de ensayo, y tenemos buenas noticias que no podemos anunciar todavía, pero estamos tratando, ya estamos trabajando para recuperar sobre todo el concurso de poesía de La Gaceta de Cuba, que lo añoran, lo esperan muchos escritores cubanos. Y bueno, ahora nos corresponde, por supuesto, que la Gaceta entre a un nuevo escenario, en este escenario digital. El otro día, conversando con Nasquisec, él me decía, bueno, es que hay muchas personas que pueden creer que hay que hacer la Gaceta digital porque no existe papel. No, es que justamente hay que hacer una Gaceta digital porque los nuevos tiempos
tiempos exigen para distribuir los contenidos, para pensar una publicación que tiene que existir digital y también impresa. Y estamos por ahí, estamos pensando también una gaceta digital que, por supuesto, recoja toda esa memoria, que recoja también esa huella que dejó la Gaceta en concursos importantes o libros. A veces podemos encontrar la historia de la revista La Gaceta en libros sobre cine, en libros sobre música, en libros sobre la cultura cubana y también de personalidades importantes. Y quizás conociéndote algo noticioso también, ¿no? Sí. Como que entre Gaceta y Gaceta seguro que habrá noticias sobre el acontecer cultural cubano. Seguro, y uno de nuestros intereses de este nuevo equipo que estamos formando es que la Gaceta también como revista pueda tener una vida misma, o una vida también en la que pueda dialogar con la realidad cubana, con la cultura cubana, que pueda tener eventos también de revistas, que se pueda convocar, participar en eventos y que pueda ser también esa celebración a la vida cultural cubana. Y la revista, yo recuerdo que Roberto Fernández Retamar se declaraba un revistero consagrado, y de esa pasión por la revista, que no es el periódico, no es el diario, que es otra cosa, que es otro lenguaje, pero un lenguaje que permite más la reflexión y la recreación en las profundidades, en la hondura de nuestras ideas, en la valía del arte y la literatura. Gracias a Junier Riquenes y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural.